antes de que tome su lugar, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Saque su Biblia, aunque sea electrónica, no importa. Estelita. Mateo 20, versículos 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? ¿Y los demás están cansaditos? ¿Se quedaron sentados? No importa, sentado o parado, pero la palabra de Dios es poderosa sobre los que estamos parados y sobre los que están sentados también. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también ustedes a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo una hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora sí puede tomar su lugar. Como bien sabemos, nuestro lema de este año 2023 es el año del Evangelio. Y el Evangelio, ¿verdad?, lógicamente nos va a llevar a darnos cuenta que formamos o somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Así que en este mes de septiembre que iniciamos una nueva serie, está titulada El reino es como. Y estaremos estudiando entonces en estos 4 domingos 4 de las parábolas narradas por Jesús y registradas lógicamente en el Evangelio de Mateo. Realmente, inclusive dicen los expertos que Jesucristo pronunció más de 37 o 39 parábolas en los 4 evangelios, pero nos vamos a concentrar en 4. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús habló mucho acerca del reino de Dios, mucho habló, y muchas parábolas por lo mismo describen el reino de los cielos. Y Jesucristo en las parábolas utilizaba experiencias cotidianas del diario vivir de las personas que de alguna forma lo podían conectar, ¿sí?, en aquellos días con la temática que él quería expresar. Para nosotros lógicamente nos cuesta más trabajo. Está hablando de una viña, y yo digo, la única viña que conocemos es cuando vamos al Valle de Guadalupe, ¿verdad?, en algún paseo, y decimos: ahí hay unos viñedos, ¿verdad?, pero nomás los vemos de lejos, y a lo mejor nos dan unas uvitas por ahí, ya procesadas, pero al mismo tiempo de eso está hablando, ¿no? Pero el reino de los cielos, hace poco inclusive aprendimos algo bien importante. El reino de los cielos no es un lugar físico, no es un territorio. Porque así pensamos: bueno, ¿dónde está el reino de los cielos? Jesucristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dices: pues ¿dónde? ¿Cómo que se puede acercar un territorio? No es algo físico, no es un territorio.
Inclusive la palabra original en el griego para hablar de reino es una palabra basileia. Basileia significa reino, campo, ámbito. Y yo creo que aquí es donde está más bien la descripción de lo que es el reino de los cielos en la vida de nosotros como creyentes, un ámbito, un ambiente. El reino de los cielos está en cada uno de nosotros como creyentes. Tenemos que experimentar, creer, y cómo se vive el saber que el reino de los cielos está en nosotros es reconociendo a Dios como nuestro Rey soberano. Cada vez que tú y yo nos movemos reconociendo como cristianos la soberanía de Dios en nuestras vidas, estamos viviendo, estamos experimentando el reino de los cielos aquí en la tierra. Este concepto es muy importante, por algo Jesucristo utilizó mucho acerca del reino de los cielos. Y de esas 4 parábolas, el día de hoy vamos a tratar la parábola de los obreros. La parábola, no sé, de alguna manera solo aparece en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y es el tema de hoy titulado La Viña. Ahora, cuidado y no nos distraigamos, porque el tema no es la viña. Hay otros. Habla Jesucristo que Dios es como dicen, el dueño de la viña, ¿verdad? De alguna forma, pero aquí está concentrado no en la viña, sino el enfoque de la parábola es totalmente diferente. Se está concentrando en hablar acerca de los obreros, y por eso inclusive esta parábola está titulada Los obreros de la viña. Es muy importante que no perdamos de vista, ¿sí? Porque no está hablando en realidad de una viña este tema. Está hablando totalmente de otra cosa. Mire, por ejemplo, nos regresamos tantito. Ahí empezamos a leer Mateo 20, versículo 1. Pero si nos vamos a los últimos versículos del capítulo 19, podremos comprobar o darnos cuenta, descubrir qué es lo que provocó que Jesucristo lanzara la parábola. Mire, Mateo 19, 27 dice: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Wow, este Pedro bien atrevido, bien arrojado, siempre medio bocón, ¿verdad? Pero a lo mejor dijo lo que... ¿No te ha pasado a veces que alguien dice lo que todos pensamos, pero no nos atrevimos a decirlo? Así veo a Pedro, ¿no? O sea, como tú, sí, Pedro, síguele por ahí, ¿no? No sé. En el versículo 29, ahí mismo en Mateo 19, dice: y cualquiera, dice Jesucristo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y además de todo heredará la vida eterna. Y luego mire cómo termina este capítulo 19: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Nos damos cuenta entonces que el capítulo 19 termina con esta expresión, y la parábola que estamos estudiando, si nos damos cuenta, termina con la misma expresión. La repite, como que la parábola de los obreros está enfrascada o envuelta o cubierta por esta expresión, tanto al inicio como al final. Los primeros o muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ese es el tema de la parábola entonces. No es una viña, ¿sí? Y lanza entonces, habiendo dicho esta expresión, lanza entonces la parábola que estamos estudiando el día de hoy. Siempre que hay una narrativa en la Biblia, me gusta meterme, sentir que estoy ahí participando, caminando, viviéndola. Y esto yo quiero invitarle: métase a la idea. Imagínese un viñedo. A lo mejor si has ido al Valle de Guadalupe, imagínate cualquier viñedo, el que hayas conocido, el que sea. No sé si te gusta inclusive la agricultura o la horticultura o los viñedos o no, pero imagínate ahí. Entonces está diciendo: el reino de los cielos es semejante, Mateo 21, a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, lo primero que tenemos que darnos cuenta es precisamente es una parábola. ¿Y por qué es una parábola? No está dando nombres. Y número 2, está conectando algo terrenal con algo celestial. Utiliza lo terrenal para explicar lo divino. Y entonces está diciendo semejante. No está diciendo que el reino de los cielos es un hombre padre de familia, no. Es semejante. El reino de los cielos se parece, es como, es un ejemplo a un padre
Era un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Semejante. Pero algo que me llama mucho la atención es que este semejante está refiriéndose que el hombre, el padre de familia, está refiriéndose a Dios. Cada vez que vemos la acción del padre, del dueño de la viña, debemos pensar que es el ejemplo parecido a Dios, ¿sí? Parecido a Dios, semejante a Dios, ¿sí? En el sentido de comportamiento, ¿sí? De acciones, reacciones, ¿sí? Y me llama mucho la atención porque vemos que Dios es el que llama, Dios es el que contrata, es el Padre y lo hace como Él quiere. Dice, salió por la mañana. ¿Sabe qué horas? ¿A qué horas por cultura se refiere al decir por la mañana? Está hablando de las 6 de la mañana. Esto nos muestra el amor del Padre para alcanzarnos, para buscarnos a ti y a mí. Sale a tu encuentro, sale a buscarte. Es lo que hacía con Adán y Eva. Se paseaba en el huerto en la mañana tempranito. Y es lo que hace Dios, sale por la mañana a contratar obreros para su viña. Lo que está haciendo. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, y vaya que somos necios, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, y vaya que somos débiles, del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie. Dios siempre en la búsqueda de nosotros sale a nuestro encuentro continuamente y sale a buscar a los perdidos también. Y para eso nos ha encomendado a ti y a mí la tarea de llevar el mensaje de salvación al mundo perdido, a los que están allá afuera en la calle, ¿verdad? Versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Pero 1 denario era el equivalente al salario mínimo diario del día de hoy, equivalente precisamente a nuestro salario mínimo, que en Tijuana anda como 300, poquito más de 300 pesos diarios. Les está prometiendo, te voy a pagar tu salario mínimo, ve a mi viña, ¿verdad? Está realmente lanzando ese contrato, está conviniendo con ellos, hizo un trato, hizo un pacto. Sabes que ustedes vayan, ustedes trabajen y yo les voy a pagar 1 denario, el salario mínimo, ¿verdad? Dios siempre cumple lo que promete. Y observemos qué es lo que está prometiendo este padre de familia que nos está hablando de Dios. Está prometiendo, vayan a trabajar y les voy a pagar 1 denario. Ok, eso es bien importante que no perdamos de vista. ¿Qué les prometió? 1 denario, ¿verdad? Muy bien. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? La palabra desocupados, que aparece con tanta repetición en estos versículos. Desocupados, de vidas vacías, vidas vanas, vidas, no sé, de alguna forma sin propósito, sin sentido. ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca de la redención? ¿Sí? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera de vivir desocupados, sin sentido, sin propósito, y fuimos rescatados con la sangre de Jesucristo. Y es lo que estamos encontrando aquí, vidas vacías, vanas, sin propósito ni dirección. Ahí están. Normalmente, ¿qué hacían en esos tiempos? En el mercado de la ciudad esperaban, listos con sus herramientas, dispuestos a ser contratados por alguien.
Lo vemos en nuestra cultura, lo vemos mucho. Inclusive antes era solo al otro lado que se ponían los hispanos, nuestros paisanos se ponían ahí a ver quién se los llevaba para trabajar. Pero ahora en todas las calles, en las esquinas, plomero, pintor, electricidad, mudanza, se ponen esperando a ver quién los contrata. Ese es el equivalente. Ahí están desocupados, no tienen sentido, no tienen dirección. Si alguien les dice ven para acá, van para allá, ven para acá, y así andan, y si nadie les llama, se quedaron sin que nadie les llamara. Esto es muy cotidiano para nosotros. Ahora, en aquellos días, como les decía ahorita, el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Entonces ellos contaban así: cuando precisamente está diciendo la hora tercera, es 6 de la mañana más tercera, entonces está hablando de las 9 de la mañana. Cuando dice la hora sexta, pues es 6 más 6, está hablando de las 12, ¿sí? Y luego, ¿cuál dice la hora novena? 9 más 6, si sabe aritmética, es 15, que son las 3 de la tarde, ¿sí? Y la hora undécima es 11 más 6, son 17, que si también sabe lo de las horas, es 5 de la tarde. Una hora antes de que se acabe el día efectivo para ellos. ¿Ya lo vio? A las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 de la tarde. Y observemos lo que nos dice el texto con toda claridad. Convino con los primeros, ¿en cuánto? Dijimos ahorita, en un denario. Pero a todos los demás me llama la atención, no les prometió un denario. Les digo lo que sea justo. ¿Qué sería justo para ti? O sea, si el que va a trabajar todo el turno completo, ¿sí?, de 6 a 6, le van a dar un denario, lo justo sería que a lo mejor dijeras, bueno, a 12 horas, tanto, le toca tanto por hora, trabajó tanto. Eso sería lo justo, ¿verdad que sí? Y a lo mejor eso se quedaron, que voy a pagarte lo que es justo. Y esto me llama mucho la atención, porque mi justicia no es la justicia de Dios. Mi justicia sería decir, ¿sabes qué? Pues el que trabajó menos, que gane menos. Es más, claro, ¿verdad? ¿Quién aplaude eso? Y el que trabaja más, pues que le paguen más. Pero observemos bien, nuestro Dios es un Dios justo y es siempre justo. Versículo 8: cuando llegó la noche, o sea, ya 6 de la tarde, se acabó el turno, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, o sea, liquídalos, págales el día. En aquel entonces, y sobre todo bajo la ley de los judíos, estaba establecido que tenían que recibir su salario cada día, no podían enviarlos sin su salario. Y dice que comenzó otra vez, mire, ¿se acuerdan la enseñanza que vimos que está buscando Jesucristo? Comenzando desde los postreros hasta los primeros. En lugar de decir, a ver, los que trabajaron todo el turno completo, vengan para acá, no. A ver, el que trabajó una hora, venga para acá. Es lo que está haciendo. Comenzó desde los postreros hasta los primeros. Ese es el tema de Jesucristo en esta parábola. ¿Y qué hace? Mire lo que dice: al venir los que habían venido cerca de la hora undécima, o sea, los de la undécima, ¿cuántas horas habían trabajado? Una hora. ¿Sí? Debían cobrar entonces una 12ª parte del salario, del denario, ¿sí? Recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. A ver, Jesús, se me hace que este papá como que no tiene bien puestas las pilas. ¿Te imaginas la impresión de estos obreros, los que están recibiendo un salario, un denario? Ellos sabían que habían trabajado una sola hora y les habían prometido lo que es justo. Y lo que es justo, ¿verdad? Para todos demás, aquí somos bien justos, ¿verdad? Lo justo sería una 12ª parte de un denario. Y reciben un denario. Saben bien que no lo merecen. Eso es la gracia de Dios, un favor inmerecido. No se merecen que se les pague un denario. No lo trabajaron. Trabajaron una sola hora. Me los imagino que han de haber salido de ahí brincando de gusto. ¡Wow! ¿Qué me importan los demás? Yo ya me voy, gané lo de un día y nada más trabajé una hora. A ver si nos contrata mañana también a la hora undécima, ¿verdad? Yo no sé qué habrán pensado, pero también me imagino los pensamientos de los demás. Te puedes imaginar, ahí están los que llegaron a las 6, a las 9, a las 12, a las 3, y han de haber dicho: esto se está poniendo bueno. Si a estos les dio un denario,
¡Uy! Quiere decir que, pues no sé por cuánto lo vamos a multiplicar, porque hay que ser justos. Hay que ser justos. Si le diste un denario al que trabajó 1 hora, pues ¿cuántos denarios debe ganar el que trabajó 12 horas? 12 denarios. ¿Eso es lo justo o no? ¿O no? Nada más yo pienso que es lo justo. Está muy callado. A lo mejor está haciendo cuentas. No sé, hubieran hecho cuentas alegres, han de haber dicho wow. ¿Alguna vez te has sentido que has trabajado para Dios más que los demás? Que a lo mejor sientes inconscientemente como merecedor de bendiciones o un trato especial de Dios. ¿No te ha pasado que a veces dices, me siento como el consentido de Dios? Pero Dios no tiene consentidos. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron, se fija cómo no estoy inventando nada, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban. ¿Sabe qué? La palabra murmurar, murmurar. ¿Sí? ¿A poco no? Murmurar contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales. Fíjese bien, que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Esto es el colmo. Están indignados, murmurando, refunfuñando, gruñendo. Estos obreros quejosos murmuraban de que se hiciese a los demás iguales a ellos. Ese es el problema. Se jactan de sus buenos servicios. Nosotros sí, nos cansamos, trabajamos, fuimos cumplidos. Me los imagino que antes de eso se han de haber estado hasta gastando el dinero, sus 12 denarios que a lo mejor esperaban recibir. Y creo que esto se aplica mucho a nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces a lo mejor, no sé, sentimos que la bendición que era para nosotros y la recibió alguien más? Decir, pues que no, y para mí, ¿por qué no? Creo que era para mí. Como que sentimos que Dios bendice a alguien más que a nosotros. De alguna forma, creo que son sentimientos que pudiéramos llegar a experimentar cuando estamos comparándonos con los demás. Están aquí molestos, ¿sí? Molestos. Ellos están esperando una igualdad de, trabajé tantas horas, entonces el equivalente en dinero me lo tienes que cubrir, cuando realmente tenemos que empezar a cambiar nuestro enfoque cuando se trata de Dios, porque Dios se mueve por su gracia. Miren lo que dice el capítulo 4 de Romanos 4:3 de Romanos. Dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se fija? Si trabajaste, entonces que te den tu salario. Pero cuando estamos entrando en las finanzas del reino de los cielos, el parámetro es la gracia de Dios. Favor inmerecido. Favor inmerecido. Hay una gran diferencia. Como que pudieras decir, ¿sabes qué? Dios, me debes un salario por mis obras, por mi comportamiento, porque vengo a la iglesia, porque leo la Biblia, porque hago oración, porque me porto bien, porque no hago travesuras, ¿verdad? En cambio el otro enfoque, el correcto, es: Dios, no me lo merezco, pero muchas gracias. Debe ser la actitud de nosotros como cristianos, movernos por la gracia de Dios. El evangelio es lo que promueve, es lo que promulga. Recibimos sin merecerlo. Recibimos sin merecerlo. El lenguaje del reino de los cielos es la gracia de Dios. Y es lo que el evangelio proclama en todo momento. Versículo 13. Él respondiendo le dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio.
¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No quedé contigo? ¿No hicimos un pacto? Toma lo que es tuyo y vete. Ahora, por otro lado, pero yo quiero darle a este postrero, le quiero dar lo mismo que a ti. Dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Mire, hacemos tantos reclamos a Dios porque sin querer nos sentimos merecedores a una respuesta inmediata, favorable de Dios en nuestro momento y a nuestro antojo. Lo primero que logro observar es que esta aparente, o no aparente, sino esta actitud de irrespetuosa de estos varones, de estos hombres en contra del padre de familia, que cuántas veces hemos sido irrespetuosos contra Dios. Mire el trato que les da, porque podría haber entrado pero con la espada desenvainada y haberles dicho, pero mire lo que dice, le dice amigo, compañero, camarada, compa. ¿Se fija? Está en un acercamiento, ¿sí? Dios no se ofende ni te va a dejar de amar porque le reclames. Esto es bien importante. Ahora, claro, qué bueno que no reclamemos, pero aunque le reclames, Dios no te va a dejar de amar. Amigo, ¿sí? Y Dios siempre va a cumplir lo que Él promete. Y le prometió a ellos un denario. ¿Lo está cumpliendo? Sí, está cumpliendo. A este que no trabajó le quiero dar lo mismo que a ti que sí trabajaste. ¿Cuál es el problema? Quiero bendecir a mi hermano igual que te bendigo a ti. ¿Cuál es el problema? Pero nosotros sentimos que le podemos dar consejo a Dios. No, ¿por qué lo bendices a él y no me bendices a mí? ¿Verdad? ¿O por qué le diste lo mismo que a mí? Yo no sé, ¿verdad? Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Ahora, algo que me llama mucho la atención, dice, ¿tienes envidia de que soy bueno? Yo digo, qué curioso. Y yo creo que no es tanto una envidia de que tú eres bueno y yo quiero ser bueno, ¿no? Porque normalmente la envidia así la manejamos, ¿no? O sea, tú eres rico, yo tengo envidia porque quiero ser rico, ¿no? Si tú eres joven, yo tengo envidia porque yo también quiero ser joven. Pero aquí la envidia yo creo que es muy diferente. ¿Sabes qué? Es como diciendo, ¿sabes qué? Te da envidia que yo en mi bondad trate igual a los demás que a ti. Yo creo que este es el enfoque. Y no podemos perder de vista, ¿no? Dios es bueno. No importa lo que hagas o digas tú, esa es su naturaleza. Dios es bueno. Pero no nada más contigo, no nada más conmigo, ¿verdad? Por eso es, lógicamente, que no es bueno con unos y buenos con otros, realmente es bueno con todo mundo. Lógicamente responde y acciona en formas distintas dependiendo la persona, ¿sí? Y somos invitados a no vivir en contienda entre nosotros tampoco. Por eso es que tú y yo debemos seguir ese ejemplo de tratarnos diferente. Y ahora sí, Jesús concluye su parábola, versículo 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En nuestra sociedad pensamos totalmente, en nuestro mundo pensamos totalmente diferente, pero pareciera a veces que la mente de Dios es como al revés. ¿No te ha pasado? Como si fuera todo al revés. Inclusive, ¿sabe qué? ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? A los primeros cristianos le llamaban estos cristianos que trastornan el mundo, que ponen al mundo de cabeza, ¿no? Yo creo que lo estaban enderezando. Pero para el mundo de para la sociedad es al revés. No sé si me doy a entender. Nos sentimos lógicamente de alguna manera prontos para juzgar, nos sentimos merecedores, nos comparamos con los demás. Y nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de una gran realidad. Mire, Jesucristo hace en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 21, hace una afirmación que llama mucho la atención. Es así como para que me pica el orgullo. Mateo 21, 31. Dice Jesucristo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué? A ver, esto está de cabeza. Oye, no, espérame. Yo creo que yo soy más bueno que los publicanos.
Yo creo que no estoy en pecado como una ramera, pero se fija, Dios tiene un esquema diferente, y ese esquema diferente es por su gracia. Por su gracia es lo que mueve por completo todo el esquema que tenemos en el mundo, ¿sí? Van por delante, ¿sí? Van por delante. Y dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Wow. Ahora, esto no está hablando de salvación, esta parábola, Esto está hablando de los creyentes que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que tendremos nuestra entrada al cielo cuando Dios nos llame a su presencia. Está hablando lógicamente nada más de el tiempo que a lo mejor nos tardemos en responder. Y algunos podrían pensar, no, este ya no tiene perdón de Dios. Y a veces podemos decir, no, yo he sido cristiano desde joven. Y hay unos que son muy jóvenes y parece que nos sobrepasan en cuanto al acercamiento a Dios en todo momento. Y no podemos perder de vista, Dios es soberano, Dios es bueno, y lógicamente si estamos inconformes es porque estamos confiando en nuestras obras, en nuestra bondad, ¿sí? Y no en su gracia. No estamos ahí. Jesús lógicamente clarificó con amplitud las reglas de la membresía del reino de los cielos. Al reino de los cielos se ingresa, ¿sí? Por la pura gracia de Dios, no por tu comportamiento. Somos salvos por gracia mediante la fe. Así ingresamos al reino de los cielos. Y ellos creían que merecían más porque habían hecho más. Eso es vivir bajo la ley. Eso es vivir bajo la ley. No merecían ese salario, por pura gracia, sin merecerlo recibieron los otros. Claro que sí. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en esta tarde. Está extendiendo su gracia y su misericordia para atraerte al reino de los cielos. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, entonces el reino de los cielos no está en ti. No eres parte del reino de los cielos. Pero ¿y qué tal si entregas tu vida el día de hoy a Jesucristo, para que puedas, como dice la Biblia, nacer de nuevo, y que puedas lógicamente entonces ser adoptado como un hijo de Dios, y entonces experimentar el reino de los cielos en tu vida? Y quiero invitarte, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, este es tu momento, esta es tu oportunidad. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie, digas, yo quiero por primera vez entregar mi vida a Cristo. Quiero empezar a caminar, quiero dar mi vida, recibirle, ser parte de ese reino de Dios y experimentar todo lo que Él tiene para mí, la vida eterna, el estar seguro que va a suceder cuando te mueras. ¿No quieres recibir a Cristo en esta tarde? Esta es una oportunidad que Dios está trayendo a nuestra vida. No es casualidad que estés aquí. Es una oportunidad para acercarnos a ese Dios de gracia, a ese Dios que está con los brazos extendidos y ha salido desde temprano a buscarte y te ha traído aquí para tener un encuentro contigo. Padre, gracias, Señor. Podemos sentir, Señor, tu amor, tu mover. ¿Cómo puedes traer en esta tarde esta criaturita de 2 años, David, mi Dios, y nos permite ser parte de lo que estarás tú haciendo en esa criatura por el resto de sus años, Señor? Gracias, Padre, por ellos como familia, sabiendo que la bendición tuya del Todopoderoso vendrá sobre de ellos en todo momento, dándoles la gracia, la sabiduría para encauzar a esta criaturita, Señor. Gracias por ese privilegio de ser parte de eso, Señor. Y derrama, Señor, mayor bendición sobre tu pueblo. Tú has escuchado su clamor ya, Señor. Tú has enviado tu respuesta ya, Padre bendito. Manifiéstate en lo físico, en lo material, esa respuesta, de tal forma que ellos puedan comprobar tu grandeza, tu poder, Padre bendito.
Derrama bendición, prosperidad, sanidad sobre sus vidas, protección y resguardo en todo, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Amén.